Vamos a avanzar ya hemos perdido suficiente tiempo. Bienvenidos a la charla sobre plan de continuidad del negocio. Si bien es cierto, hoy está como un tema de moda, pero debe ser considerado como algo que debe estar permanentemente durante todo el tiempo en una empresa, en una organización, incluso en nuestra vida familiar. El objetivo de esta charla es justamente identificar ciertos componentes para elaborar un plan de continuidad de negocio y tener en cuenta que todo lo que puede pasar, pasa. Entonces, comencemos. Primeramente, ¿cuál es el escenario actual? ¿Qué estamos viviendo? Hagamos un poco de retrospectiva. En octubre del año pasado, tuvimos un levantamiento indígena, un paro de trabajadores. ¿Qué pasó? Que prácticamente el país se paralizó. La industria y el comercio tuvo ciertos inconvenientes para laborar normalmente. Luego, acá en marzo, tuvimos esto de la pandemia. Nunca nos imaginamos todo lo que iba a pasar y prácticamente aquí en el país están parados todos los servicios, excepto los servicios básicos. Hay ciertas compañías, ciertas organizaciones que no van a poder continuar después de la crisis e incluso en esta crisis, y hay otras que en teoría están preparadas que van a poder continuar. Analicemos qué es lo que debieron haber hecho en condiciones normales. Entonces, el plan de continuidad del negocio es un documento que nos permite justamente responder qué va a hacer la compañía cuando se da una crisis. Y todo esto se fundamenta en el análisis de riesgos, ¿sí? El consejo que les doy es posiblemente hacer un análisis de riesgos es un proceso bastante complejo, pero posiblemente debamos hacer un análisis bastante sencillo. Nos sentamos con un comité, ¿sí? Este comité debe estar conformado por personas que componen todos los procesos de la compañía, que conocen los procesos de la compañía, y se sientan a hacer una lluvia de ideas en donde identifican un listado de riesgos, ¿sí? Que pueden ser de todo tipo. Incluso ahora podrían tener en cuenta los riesgos naturales, ¿sí? Terremotos, tsunamis, pandemias, ¿sí? Enfermedades en general. Otro tipo de riesgos, ¿sí? Como que se va a caer el sistema, qué pasa si daña la máquina de producción, qué pasa si alguna persona se enferma, qué pasa si determinada tecnología falla. Entonces hay que sentarse a hacer una matriz en donde hago un listado de los riesgos y luego estos riesgos los pondero o les califico. Una vez que me haya sentado a analizar esos riesgos, los haya ponderado o los haya calificado, realizo una priorización de estos riesgos, ¿sí? Y obviamente me siento y pregunto a los líderes de la compañía, ¿qué es lo que queremos hacer en caso de que ocurra una crisis determinada por tal problema? Ellos tienen que decirme, mira, mi capacidad de respuesta debe ser de este tipo, ¿sí? Tengo la capacidad de desembolsar tanto dinero, podemos operar en tal lado, podemos hacer tal actividad. Una vez que nos diga, estas son las prioridades, nosotros podemos ponderar qué es lo que vamos a hacer y cuánto nos va a costar. Para eso hay que definir varias etapas. Primeramente, hay que crear, como les decía, el equipo de trabajo de contingencia, ¿sí? Ese equipo de trabajo de contingencia empieza a trabajar en el plan que va a contener varios componentes. Como les decía, la identificación de los riesgos, el análisis de riesgos. Este análisis de riesgos puede ser cualitativo o puede ser cuantitativo. Dentro de esto está lo que se conoce como el análisis de impacto en el negocio y ahí hay toda una metodología para identificar y ponderar los riesgos. Obviamente va a depender mucho del sector. Por ejemplo, las instituciones financieras tienen un análisis minucioso de riesgo y fundamentalmente sus planes de contingencia se basan en tecnología. Miren lo que estamos pasando. Ellos están operando en su capacidad física a lo mínimo posible, pero sin embargo sus servicios continúan a través de su banca electrónica, ¿sí? Hoy más que nunca el Internet ha sido necesario.
Entonces, identifican esos riesgos, los califican y definen su plan de gestión del riesgo, ¿sí? Obviamente hay 4 tipos de riesgos, ¿sí? Hay riesgos que se los puede transferir, riesgos que se los puede minimizar, riesgos que se los puede evitar y riesgos que se les debe asumir, ¿sí? Si la empresa no tiene la capacidad para responder ante determinado incidente, determinado acontecimiento, debe quedar establecido que no se puede hacer nada. Pero obviamente, ¿qué empresa no quiere hacer nada? Es por eso la importancia del sistema de gestión de riesgos, ¿sí? Entonces, este plan es validado, ¿sí? En donde dicen, a ver, cuando ocurra tal riesgo, vamos a hacer esto, esto y esto, ¿sí? Y se activa el comité de emergencias, el comité de contingencia. Ok. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó vivir algunas contingencias, pero una que recuerdo es en el año 97, por ejemplo, cuando se dio la erupción del Huagua Pichincha aquí en Quito, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos en ese momento? En efecto, estuvimos en coordinación con todas las autoridades oficiales que informaban sobre la actividad del volcán Huagua Pichincha. Y en paralelo nosotros íbamos haciendo el plan de riesgos, definiendo el equipo de contingencia y preparando todo lo que se requiere para darle continuidad al negocio, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Nuestro plan de contingencia cuando en el evento de que erupcione el volcán Pichincha era operar en la ciudad de Guayaquil. Nuestras oficinas centrales estaban en Quito y la contingencia decía que tenemos que operar en Guayaquil. Entonces, en Guayaquil, durante aproximadamente un mes, montamos una infraestructura mínima necesaria para poder operar en Guayaquil. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bienvenidos a las nuevas personas. Entonces, cuando ya nos dieron la alerta de que pasó de amarilla a naranja, activamos el plan de contingencia. Entonces, alguien debe decir quién o cuál es el disparador de este plan de contingencia. Se vino la alerta naranja, se convocó al equipo de contingencia, ¿sí? Embalamos toda la maquinaria, todos los equipos informáticos necesarios para operar desde Guayaquil y trasladamos toda la infraestructura necesaria a Guayaquil para operar. ¿Quiénes fueron? El equipo de contingencia, un experto en cada área, en cada proceso, el equipo tecnológico, la maquinaria, ¿sí? Y todos los procesos relacionados. Bien, entonces, ¿cuál era el plan? Decíamos que teníamos que dar línea al siguiente día. Paramos un día, 24 horas era lo permitido que podíamos parar la operación. Llegamos a la ciudad de Guayaquil, habilitamos todos los equipos que previamente, obviamente antes ya habíamos mandado ciertos equipos y preparado ciertos equipos, y empezamos a ejecutar el plan de contingencia con cada uno de los responsables y al siguiente día pudimos dar línea con los servicios mínimos necesarios. El plan de contingencia tenía un tiempo de duración que era de un mes. Durante ese mes, nosotros teníamos que transmitir todo ese know-how, todos los que fuimos de Quito, todo ese know-how a un equipo que estaba en el lugar para que tome la posta y pueda seguir operando la compañía. ¿Sí? Entonces, miren, este plan de contingencia debe considerar todos los recursos humanos, tecnológicos, financieros para que opere la compañía. En efecto, el plan también puede decir, dado la situación de crisis actual, ok, si nos da una pandemia y nuestro personal, el 50% de las personas se enferma, la empresa no puede operar. Como les decía, el objetivo es mantener la operación al menos mínima necesaria para que el negocio no pare, ¿sí? Sin embargo, este riesgo que les acabo de decir podría estar identificado y se puede trabajar durante el tiempo en seleccionar personal, por ejemplo, que esté entre determinada edad,
¿sí? Ahora al menos se hacen los estudios de salud y seguridad ocupacional en donde se les identifica si es que están o no están enfermos. Y en base a eso se puede ir trabajando en que cierto personal, ya no el 50%, esté en determinada zona o sea vulnerable. Entonces, lo que quiero decirles es que el plan de continuidad del negocio está continuamente actualizándose y manteniéndose para que, en caso de que se requiera, este sea aplicable. ¿Sí? Ok. Entonces, como ustedes ven, este documento del plan debe estar alineado a la estrategia de la compañía. ¿Sí? La verdad se ha dicho también, nadie estuvo, o casi nadie estuvo preparado para esta contingencia. Sin embargo, nos ha tocado salir en el camino para avanzar. Entonces, miren, ahora hay un gran problema que es el problema logístico. ¿Qué contingencia se está dando? ¿Sí? Muchos que han definido, ok, para seguir operando, ¿qué están haciendo? Ok, usted no salga de su casa, manténgase en casa, quédate en casa como dice el hashtag, nosotros te vamos a dejar el producto en tu domicilio. Sí, muy buena solución, pero usted llama a pedir el servicio a domicilio y resulta ser que le ponen una lista de espera y la tienen en 5 o 10 días. ¿Qué es lo que está pasando con los supermercados? ¿Qué es lo que está pasando con las farmacias? ¿Qué está fallando ahí del plan? Entonces vamos identificando por partes. Primero, aquí tenemos un asunto tecnológico. Las plataformas tecnológicas se encuentran saturadas en algunos casos. Por otro lado, tenemos que las cadenas de abastecimiento también se encuentran saturadas. Y por otro lado, los usuarios también están entrando en pánico. Miren cómo puede pasar. Este plan de contingencia, por ejemplo, para el proveedor farmacéutico que tuvo la tecnología, tiene su inventario, sin embargo, no puede abastecer la demanda. Resulta ser que los usuarios, que son un componente muy importante, pero que no está dentro del alcance de este plan de contingencia, resulta ser que están entrando en pánico y están, por ejemplo, acabando con las paracetamol o acabando con el alcohol. ¿Sí? Entonces, miren, este plan de contingencia, por más bueno que sea, hacia la parte externa no puede funcionar tan bien. Este riesgo también debió haber sido identificado en el plan de contingencia. Pero es un riesgo, recuerdan que las 4 categorías les mencionaba, ¿sí? Este es un riesgo que se puede asumir, porque no depende de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, en resumidas cuentas, es importante elaborar un plan, aunque sea mínimo necesario, para poder afrontar esta crisis y la post-crisis. Una recomendación como parte de la metodología es volver a hacer una matriz FODA de nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Obviamente, aquí ya la amenaza está identificada, que es el tema de la pandemia, las debilidades, las oportunidades y las fortalezas. Y en cada una de esas categorías, respondernos qué, quién, por qué, cuándo, dónde, cómo y cuánto. Cuando podamos responder esas 7 preguntas, ¿sí?, de la manera más clara posible, vamos a obtener el grado de madurez que tiene la compañía para actuar frente a una situación de crisis. ¿De acuerdo? Entonces, eso en resumidas cuentas. Luego me pueden escribir para enviarles el material, ¿sí? Tengo la presentación